Hola, buenas, soy Mireia y soy estudiante de Psicología de la UOC. En este vídeo os vengo a contar un poquito cómo ha ido este último semestre, que ha sido desde finales de febrero hasta finales de junio de este año, y concretamente ha sido mi quinto semestre estudiando Psicología en la UOC. Para este semestre me cogí 5 asignaturas, que fueron ámbitos profesionales en psicología, psicopatología de adultos y psicopatología infanto-juvenil, contextos y estrategias de intervención social y psicología del pensamiento. Empezaremos con contextos y estrategias de intervención social. Esta asignatura es la última que me quedaba ya de las asignaturas del área social y bueno, pues al final no deja de ser otra asignatura de psicología social que son un poquito extrañas, que al final lo que te piden mucho es reflexionar sobre X contextos y demás, y sobre todo pues en este semestre a nosotros nos ha tocado reflexionar sobre las personas que tienen un problema de salud mental y sobre cómo intervenir. Y bueno, sí que hay cosas interesantes. Por ejemplo, pues aprender sobre cómo se debería intervenir con las personas, ya sea en el ámbito pues clínico, social, educativo, y aporta bastantes conocimientos interesantes, pero bueno, tampoco es una asignatura que sin más. A mí, por ejemplo, se me ha hecho muy pesados los trabajos porque había una parte que tenías que hacer un debate y luego pues contestar las preguntas, y la parte del debate sinceramente era un debate, no estaba como muy bien planteado, porque era básicamente tú contestar unas preguntas, lo ponías ahí y ya está. Y de verdad que era un poco aburrido todos los trabajos exactamente igual. Y sí que esa asignatura tenía un trabajo que era en grupo, que fue de los que más disfruté, porque al final, si aterrizas en un buen grupo, se hace muy fácil hacer los trabajos y precisamente es el que sacamos mejor nota. Y sí que me gustaría añadir también que esas asignaturas del área social tienen otra cosa en común, y es que normalmente los profes no son muy dados a responder las dudas que se plantean en el foro. Yo planteé una duda en el foro y la profesora fue bastante estúpida contestando, porque yo le pregunté sobre un enunciado que era bastante ambiguo, se podía entender desde dos perspectivas diferentes. Y yo le puse, ostras, no entiendo el enunciado, no sé si tiene que contestar de esta forma o de la otra, porque de la forma como está planteada la pregunta, no se deja entender cuál de estas dos, podría ser las dos. Y básicamente me contestó que antes de hacer el trabajo debería leerme los materiales y que y luego me puso el enunciado tal cual otra vez. Y yo le contesté, entiendo que primero se tienen que leer los materiales, evidentemente, yo ya lo he hecho ese paso antes de ponerme a hacer el trabajo, pero mi duda es porque no entiende el enunciado, por mucho que me lo vuelvas a poner, no lo vuelven a entender. Y no me resolvió la duda al final la profesora. Entonces esa parte no me gustó nada, la verdad. Y lo pongo un poquito porque durante la carrera os vais a encontrar también profesores así. Hay profesores que son un amor y que realmente invierten su tiempo como deberían todos, porque están cobrando para resolvernos las dudas. Su trabajo no es solo corregir, sino también estar ahí por si tenemos dudas, que para eso están. Y muchas veces se olvidan que tienen ese tipo de cosas, ¿no? Entonces en esta asignatura me pasaba eso. Lo que pasa es que lo dejo correr porque pensé, mira, pues voy a contestar como me salga, como me apetezca, como en ese día lo piense y se acabó. Y mira, al final me la he sacado y punto, que es lo importante. Y también otra asignatura, que bueno, esto tampoco me ha dado muchos problemas, pero la peor asignatura de este semestre, sin duda, con grandes diferencias, ha sido ámbitos profesionales en psicología. Que esta asignatura tiene pinta de ser la más fácil de la carrera, la que un poquito está de relleno, pero te la marinero con la asignatura. Yo de verdad esta asignatura la he llegado a odiar. Suerte que evidentemente no es una asignatura que está para suspender, pero es que de verdad, qué asignatura de mierda. Ya empezando por la profesora, y eso me he quejado. Siempre cuando tú terminas el semestre te llegan unas encuestas para contestar de qué te parece la asignatura, y esta la he dejado bastante mal, porque no veo normal que la profesora, como yo dije en la encuesta, si se le puede llamar profesora porque es más correctora que nada, porque dudas no contesta.
yo tuve que subir la duda a la profesora responsable de la asignatura porque no contestaba. Y yo estaba pendiente de entregar un trabajo, llevaba días esperando a que me contestase la señora y no contestó. Y luego encima las correcciones, malas no, lo siguiente. Corregía fatal, parecía que cada vez que te restaba puntos, ella cobraba más dinero. De verdad es que no me ha gustado nada esa asignatura. Es una asignatura que para lo que sirve es un poquito pues para orientar tu futuro como psicólogo, ¿no? De a qué ámbitos te puedes dedicar y un poquito pues te presenta los ámbitos que hay en psicología, a qué te puedes dedicar, qué tareas suele llevar el psicólogo a cabo, cómo se puede acceder, si es a través del sistema público, privado, cuánto se suele cobrar, cosas así que está bien, ¿no? Saberlo. Al final pues es información que está muy bien tener. Pero es que de verdad, qué asco de asignatura. Suerte que ya pasado esta asignatura porque de verdad que se me atravesó muchísimo, le pillé manía. Yo lo reconozco, le pillé manía, pero es que de la manera como está planteada, imposible no pillársela. Y llegó un momento que no sabía si iba a ser esta la asignatura que tuviese peor nota en el expediente, para que veáis lo mal que puntúa, porque la media de la clase normalmente rondaba el 5. Ya me perdonarás, pero una asignatura que está de relleno, que una asignatura que tampoco te aporta conocimientos importantes, que vale, sí es importante reflexionar sobre a qué te quieres dedicar, qué necesitas para llegar hasta ahí, cuáles son tus miedos, pero es que al final tampoco es una asignatura que tenga mucha consistencia como para que la media de una clase sea un 5. Y bueno, pues eso, a grandes rasgos no me ha gustado nada. Ah, y además, ahora que me he acordado, no solo me quejo así sin fundamento, sino es que además también me cabreaba muchísimo que pusiese notas tan bajas cuando es que encima no teníamos ni enunciados. Es que era impresionante porque tenías que contestar como una serie de puntos, pero no había un enunciado claro para que tú que pudieras responder. Entonces yo precisamente una de las cosas que preguntaba era, vale, ¿qué me estás pidiendo en este enunciado? Porque, claro, tú me pones en el primer trabajo un 5,5, que me puso un 5,5, porque claro, no había acabado de detallar las cosas, pero es que luego en el segundo trabajo tampoco me pones un enunciado. Entonces, como yo ya sé que me vas a descontar puntos por todo, te estoy preguntando qué quieres que conteste. Y eso pues no lo ponían, ¿eh? De verdad, pues eso me enfadaba aún más. Y esta asignatura es la primera que he pedido revisión de notas, que he preguntado por qué se me ha puesto esa nota y lo planteé como de cómo puedo mejorar para que no sentase tan mal. Y me tuvieron que subir la nota. Así que si consideráis que vuestra nota es injusta, que no se ha detallado claramente cuáles eran los objetivos de ese trabajo, de esa actividad, reclamad la nota y pedid que se clarifiquen los enunciados. Yo es lo que he ido haciendo a lo largo del semestre con esta asignatura y cada vez pues sí que he ido subiendo un poquito la media y al final me ha quedado un 7. No es una nota que me esperase para esta asignatura al principio del semestre, pero al final, mira, la he resuelto un poco y al final un 7 es buena nota. Luego pasamos a psicología del pensamiento. Esta asignatura es muy parecida a psicología del lenguaje, en el sentido de que es una asignatura que es muy complicada, que los materiales son bastante infumables, cuesta leerlos, entenderlos ya es otro nivel. Sobre todo, a mí esta me ha costado muchísimo más que psicología del lenguaje y esa ya me costó. Pero es que esta asignatura, de verdad es que yo estaba perdida cuando leía los enunciados de las PACs y demás. La verdad es que se me ha hecho muy complicada. Y pues nada, al final mirando resúmenes de otros años y demás he conseguido contestar las preguntas, pero a mí me preguntas qué he aprendido en esta asignatura y la verdad es que no lo sé porque muy, no sé, la he notado muy complicada porque sobre todo para mí la gran queja de esta asignatura son los materiales. No... Y es una de las cosas que también he dicho en la encuesta. Los materiales son muy viejos, no son ni de la década del 2010, son del 2006, 2007, 2005, no se han dedicado ni a actualizarlos y encima se entienden muy mal. Yo siempre una de las cosas que digo de la UOC es que los recursos de aprendizaje están muy bien escritos y que se entienden súper bien, que por eso pues si no tienes clase en general pues te da igual porque están muy bien escritos y lo entiendes perfecto,
pero en esta asignatura es que no se entiende nada. Y muchos de los recursos son de fuera de la UOC. Y aquí, bueno, el gran problema de esta asignatura son los recursos de aprendizaje, que no están para nada bien escritos y que son muy complicados de entender. Y luego quedan mis dos asignaturas preferidas del semestre, pero sin duda, que son psicopatología de adultos y psicopatología infantojuvenil. Primero de todo, psicopatología infantojuvenil está planteada más para los trastornos en los que normalmente se diagnostica a los niños. Trastornos que normalmente se identifican durante esa etapa de la infancia y adolescencia, como pueden ser autismo, el TDA, también pues trastornos de conducta alimentaria, este tipo de trastornos. Y la verdad es que eran solo 3 PECs y tampoco tenía mucha... no eran muy largas, eran bastante cortas. Los materiales sí que solían ser bastante largos, pero se leían muy rápido y eran muy interesantes, estaban muy bien explicados, se entendían perfectamente. Y la verdad es que como eran sencillitos, era muy fácil sacar muy buenas notas y la verdad pues he aprendido muchísimo con esta asignatura, me ha gustado muchísimo también hacerla y nada, de mis preferidas del semestre, junto a psicopatología de adultos, que esta es la quinta asignatura que he tenido, y las PECs ya eran un poquito más largas. Aquí sí que la pega de esta asignatura, las PECs suelen ser bastante larguitas, de bastantes páginas. Aún así, pues los materiales súper bien explicados, muy bien, y saqué buena nota de la evaluación continua, pero en mi caso el problema fue el examen. El examen... ¿cómo decirlo? Yo estudié, y estudié bastante, pero en el examen te ponen un caso, ¿vale? Y tú tienes que señalar cuáles son los síntomas anormales, hacen un diagnóstico y un diagnóstico diferencial y luego te piden un pronóstico para ese caso. ¿Qué me pasó? El caso era muy raro, no... tenía como diferente información que te iba perdiendo y que te iba haciendo dudar. En un primer momento puse la respuesta correcta del diagnóstico, que era trastorno obsesivo compulsivo, pero no me acababa de cuadrar con el caso, no estaba segura, encima tienes una hora, te pones de los nervios y nada, al final cambié el diagnóstico y puse trastorno de ansiedad generalizado y pues me equivoqué. Y como no tenía yo muy claro que había acertado con el diagnóstico, cometí el error de 2 días después de hacer la prueba de síntesis pasar el examen por el chat GPT, a ver si me daba la razón a mí o me indicaba que era otra cosa. Y me puso que era el TOC. Y bueno, pues nada, ya os podéis imaginar la rayada que pillé, porque el diagnóstico son 4 puntos del examen. Entonces mis esperanzas de aprobar se veían muy reducidas, porque luego las otras partes tenían que estar prácticamente perfectas para llegar al 4, que es lo que necesitaba para aprobar la asignatura. Y pues nada, me he pasado como 2 semanas y media intentando no pensar en nada de la universidad. He estado muy desconectada de todo porque necesitaba desconectar, no pensar en ello, para no agobiarme con cosas que no sabía que iban a pasar. Y bueno, por suerte tengo una profesora que corrige muy bien, que me llega a tocar la profe que tenía en ámbitos profesionales de la psicología y hubiera suspendido la asignatura. Y por suerte he sacado un 4 en el examen. Eso quiere decir que el pronóstico estaba muy bien y que luego me ha contado parte de los síntomas anormales. Evidentemente no todos podían estar bien porque claro, al final no acaba de ser lo mismo un TOC que trastorno de ansiedad generalizada. Pero bueno, súper contenta. Al final sí que me ha quedado una media de la asignatura que no tiene nada que ver con la evaluación continua, porque yo tenía un 8,7 y me ha quedado la asignatura con un 5,9, pero al final la asignatura está aprobada y eso me permite el próximo semestre hacer las prácticas, que si lo hubiese suspendido no hubiera podido hacer las prácticas, que era sobre todo lo que me tenía más agobiada todas estas semanas. Y bueno, pues he aprobado evidentemente todas las asignaturas, las de evaluación continua, ningún problema, pero sé que esta asignatura de psicopatología de adultos le he llegado a ver las orejas al lobo. No me he visto aprobada
hasta que no he visto la nota, no la tenía nada claro. La verdad es que estaba dudando constantemente de si voy a aprobar, no voy a aprobar, voy a suspender. Pero por suerte, como digo, pues al final saqué un 4 en el examen, que lo más importante es que estuviese la asignatura aprobada. Y estoy muy contenta de al final de cómo ha ido el semestre. Y también este semestre que he hecho 5 asignaturas y los anteriores había hecho 6, lo notaba muchísimo. Aunque no se haya notado en las notas, porque realmente me fue mejor el último semestre que no este, que acabo de terminar, sí que lo he notado en que me he podido relajar más, he podido hacer más cosas, he tenido más tiempo para mí, lo he notado con una asignatura. Y pues nada, espero que a todo el mundo que estéis estudiando también os haya ido bien. Y si tenéis dudas me lo podéis dejar abajo por comentarios, me lo podéis pasar por Instagram, que también voy contestando. Perdona a los que me habéis ido enviando mensajes y no os he contestado. Ya os he dicho, he necesitado unos días de desconectar, de no quería saber absolutamente nada de la UOC. Necesitaba, sobre todo los días que estuve de vacaciones, no pensar en nada y estar descansando, que era una cosa que necesitaba muchísimo después de tantos meses estando estudiando a tope. Dale like si os ha gustado este vídeo, suscribiros para estar atentos a cuando voy publicando un nuevo vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo.